Bienvenidos a este nuevo video de la serie exegética de Génesis capítulo 1 al 12. Comienzo, fuente y base de nuestro cristianismo. Continuamos con Génesis capítulo 3 versículos 14 al 15, donde se nos narra el juicio sobre la serpiente. Entonces dijo Jehová Dios a la serpiente: porque hiciste esto, maldita serás tú entre todas las bestias y entre todo animal del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Además pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el talón. Recuerden que la traducción con notas exegéticas está disponible en la descripción de este video. Con la serpiente no hay diálogo. Dios pasa directamente al juicio. El principio bíblico es: a mayor revelación, mayor responsabilidad. Satanás es un ángel que habitaba en la inmediata presencia de Dios, conforme a lo que vimos en Ezequiel 28, 13 al 17, que recibió grandes privilegios y grandes responsabilidades. Por tanto, no cabe aquí oportunidad alguna para la confesión, el arrepentimiento y el perdón. Ha nacido la culpa por el pecado. Hasta aquí todo era bendición, pero la entrada del pecado al mundo trajo consigo la maldición. La primera criatura en recibir el castigo debido por el pecado es la serpiente. La maldición, en hebreo arur, en boca de la criatura es una mala palabra y un pecado, según dice Santiago 3, 9 al 12. Pero en boca de Dios es una sentencia de castigo que implica el retiro de la bendición divina y la recepción de todo el desagrado divino con sus respectivas consecuencias. Este lenguaje de juicio sobre la serpiente aparece en otros pasajes de las Sagradas Escrituras, y entendido bajo esta perspectiva deja aún más en claro que estamos frente al juicio original de Satanás y no frente al castigo de un mítico animal que caminaba y hablaba. Observemos, la primera parte del juicio nos recuerda el castigo que cayó sobre el soberbio rey de Babilonia, Nabucodonosor. Daniel 4:25 dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Morar con las bestias es claramente un lenguaje de juicio, y como en el caso de Nabucodonosor, implica caer en un estado de irracionalidad orgullosa por no reconocer que el Altísimo gobierna. También Dios prohibió a los israelitas comer animales que anden sobre su vientre. Por ejemplo, en Levítico 11:42, y golpearse el pecho era un signo de profundo dolor dentro de los israelitas. Por ejemplo, en Isaías 32:12. Esta expresión con la siguiente: polvo comerás, es claramente un lugar de juicio en Isaías 29:4 y Miqueas 7:17. Dice Isaías 29:4: entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y Miqueas 7:17: lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Y en tercer lugar, dice el texto que la cabeza de la serpiente sería aplastada, que se refiere a la costumbre antigua de poner los pies sobre el cuello de los reyes derrotados como símbolo de victoria. Recuerden, por ejemplo, lo que sucedió con Josué cuando conquista a los reyes de Canaán. Josué capítulo 10, versículo 24. Otras referencias al respecto: Isaías 26, 5 al 6 y Malaquías 4, 3. Una expresión similar a esta es hollar a o pisotear a, que aparece en Deuteronomio 33, 29, Salmo 91, 13, Salmo 110, 5, o también poner a los enemigos por estrado de los pies, o sea, que estén debajo de los pies. El Salmo capítulo 110, versículo 1. Podemos añadir además que la referencia a comer polvo no implica un juicio al animal conocido como serpiente, porque de acuerdo con Isaías 65:25, parte del orden natural restaurado en la tierra nueva será que la serpiente comerá polvo. O sea, que la serpiente coma polvo es parte del orden natural de la creación.
También, que la serpiente se arrastre sobre el pecho hace parte de ese orden original, pues en el relato de la creación de Génesis 1 se nombran animales que se arrastran sobre la tierra. Observen Génesis 1:25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 24 se mencionan específicamente los reptiles. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Por tanto, el juicio no aplica a la serpiente terrestre, sino a la serpiente angelical, Satanás. Estamos frente a un ser racional, personal y moralmente responsable. Es muy probable que el texto de Apocalipsis 12, 1 al 6 tenga en mente las palabras de Génesis 3, 15, que a propósito ha sido llamado el protoevangelio, la primera proclamación del evangelio. En la visión de Juan se ve una gran rebelión angelical comandada por el gran dragón escarlata, que tiene como propósito destruir a la simiente de la mujer. Juan nos dice que cuando Satanás se rebeló, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, clara referencia a los ángeles que acompañaron al diablo en su insurrección. Mateo capítulo 25, versículo 41, Apocalipsis 12, 7 y versículo 9 se refieren a estos ángeles rebeldes como sus ángeles, es decir, los ángeles de Satanás. Son aquellas criaturas celestiales que, en palabras de Pedro y Judas, pecaron y no guardaron su dignidad original, es decir, aquellos lugares de honor que Dios les había dado. Segunda de Pedro 2:4 y Judas versículo 6. El Nuevo Testamento retoma todo este lenguaje tomando como base los Salmos 2 y 110 y lo aplica a Cristo, el segundo Adán. Observemos Hechos capítulo 4 versículos 24 al 29. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Salmo capítulo 2, versículos 7 al 9, que es citado en Hechos 13:33, Hebreos 1:5, Hebreos 5:5, Apocalipsis 2, 26 al 27, 12:5 y Apocalipsis 19:15. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, el Salmo 111, citado en Mateo 22:44, Marcos 12:36, Lucas 20:42 al 43, Hechos 2:34 y 35, Primera de Corintios 15:25, Efesios 1:20 al 22, Colosenses 3:1, Hebreos 1:13, Hebreos 8:1 y Hebreos 10:12 al 13. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Romanos 16:20, dice Pablo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así que es a la luz de este contexto teológico que debemos entender las enigmáticas palabras del verso 15. Es la declaración de guerra de Jehová contra Satanás, que culminará cuando la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, pero no sin que la serpiente hiera a su verdugo. Es interesante notar lo que literalmente dice el texto hebreo, que hemos reproducido al pie de la letra. Él te aplastará la cabeza. Se usa un pronombre personal masculino, hu en hebreo, él en español, aunque su antecedente sea un sustantivo femenino. El sustantivo será simiente. En Génesis 4:25 tenemos una ampliación en las palabras de Eva cuando nace su hijo Set del significado de este texto. Lo explicaremos cuando vayamos al comentario de Génesis 4:25.
Obviamente, no podemos afirmar que Eva comprendió todos los detalles e implicaciones de esta maldición promesa. Será el contexto más cercano que nos dejará en claro hasta dónde ella comprendió tales palabras y su alcance. Volviendo a Apocalipsis 12, en la visión de Juan es claro que esa guerra que comenzó en Génesis continúa por los siglos. En realidad es una guerra que se percibe a lo largo de toda la historia bíblica y que llegó a su punto culminante cuando Satanás dio una mordida mortal sobre Jesucristo en su crucifixión, pero que resultaría en su derrota final cuando nuestro Salvador, en su resurrección y ascensión, aplastó la cabeza de la serpiente antigua. Tal historia de la persecución satánica sobre la simiente de la mujer recoge eventos como el asesinato de Abel por parte de Caín, Génesis 4, ya tendremos tiempo de comentarlo. La mezcla de las simientes en Génesis 6, también haremos un excelente comentario al respecto. La masacre de los niños israelitas por parte del faraón en Éxodo capítulo 1. La destrucción de la monarquía davídica en los grandes cautiverios y finalmente la masacre de los niños en Belén. En la visión de Juan, esta persecución no ha llegado a su fin, pues la serpiente aún persigue a la simiente de la mujer, es decir, la iglesia, la esposa del Cordero. La derrota final, entonces, sucederá cuando la esposa del Cordero, que es la simiente de Cristo, derrote la muerte, el pecado y a Satanás. La serpiente que entró furtivamente a la historia para introducir el pecado y el mal, finalmente será arrojada al lago de fuego, donde será atormentada día y noche por los siglos de los siglos, conforme a lo que enseña Apocalipsis 20:10. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo se han venido cumpliendo siglo tras siglo y llegarán a su cumplimiento total. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahora es el turno de la mujer. Leemos en Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré grandemente tu sufrimiento y tu embarazo. Con dolor concebirás hijos. Pero para tu esposo será tu deseo y él gobernará sobre ti. La maldición de la serpiente resultó ser una promesa para el hombre y la mujer. Es indudable, por tanto, que aquí encontramos un acto de misericordia en medio del juicio. Primero vino la promesa, ahora viene el castigo tanto para el hombre como para la mujer. El castigo para Satanás fue de carácter personal, mientras que el castigo para Adán y Eva tuvo un carácter representativo. Esto último es muy evidente por lo que tiene que decir al respecto el resto de la Biblia. Pero tenemos inicialmente el testimonio de esto en el Génesis mismo, que en los capítulos 5 al 11 repite una docena de veces la expresión y murió, haciendo eco de Génesis 2:17 y 3:19, mostrando cómo esa sentencia sobre Adán y Eva se cumplió generación tras generación en cada uno de los descendientes. Luego, en Génesis 5:29, se retoman las palabras acerca de la maldición sobre la tierra y se aplican a la generación prediluviana. Posteriormente encontramos afirmaciones como las siguientes que aplican las maldiciones de Génesis 3 a las generaciones subsiguientes de la humanidad. Isaías 26:17. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Juan 16:21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Esther capítulo 1, versículo 20. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Y Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El castigo para la mujer tiene dos aspectos, ambos relacionados con su rol familiar y el mandato cultural de Génesis 1, 26 al 28. La primera parte tiene que ver con los hijos y la segunda con el esposo, en general con la procreación. La frase multiplicaré grandemente tu sufrimiento retoma la forma intensificada de la maldición de Génesis 2:17. Literalmente dice multiplicando multiplicaré e implica certeza e incremento. ¿A qué se refiere? Se explica en lo que viene a continuación. Con dolor concebirás hijos. En segundo lugar, se le dice a la mujer, para tu esposo será tu deseo y él gobernará sobre ti.
Para entender correctamente esta afirmación debemos considerar primeramente que es una maldición y no un mandato. Mucho se ha usado este texto y por esta causa de las mujeres. Dios aquí no está mandando al hombre a someter a su esposa. Está diciendo a la mujer que su castigo será un deseo intenso por estar con su esposo, aunque él se enseñoree duramente sobre ella. El verbo usado para gobernar, en hebreo mashal, es muy fuerte y significa enseñorearse, dominar, como por ejemplo aparece en Génesis 1:18 refiriéndose a los astros celestiales, Génesis 4:7 con respecto al pecado sobre Caín y en Jueces capítulo 14 versículo 4. La Septuaginta tradujo esta palabra hebrea como kirievo, ejercer señorío. Por otro lado, el sustantivo teshuka, deseo, indica una emoción o sentimiento intenso por poseer algo o hacer algo. Solo se usa 3 veces en la Biblia hebrea, en Génesis 3:16, nuestro texto, en Génesis 4:7 con relación al pecado y en Cantares 7:10. Observemos cómo este último texto aparece en la Biblia de Jerusalén. Yo soy para mi amado, objeto de su deseo. O como lo coloca la Reina Valera actualizada, yo soy de mi amado y él me desea con ardor. En cuanto al texto de Génesis 4:7, hay una evidente relación con Génesis 3:16. De hecho, puede ser considerado como la primera exégesis intrabíblica, es decir, el primer caso donde la Biblia cita la Biblia haciendo una explicación o ampliación, lo que los judíos llaman midrash. Para la explicación de este texto los invitamos a ver el comentario correspondiente. Por tanto, el texto dice que la mujer deseará con ardor a su esposo, aunque él la trate mal, y como consecuencia de estar con él, vengan hijos que dará a luz con dolor, hijos además que le proporcionarán mucho sufrimiento en su crianza. Ahora, paradójicamente el texto señala que la concepción de la simiente de la mujer vendrá a través de grandes dolores de parto. Esto debió sonar en los oídos de Eva como un desincentivo ante la promesa que anteriormente había recibido, que su simiente heriría a la serpiente en la cabeza. Pero en realidad era un recordatorio de su propio pecado y de las consecuencias que recibió por ello. Toda mujer de ahí en adelante hasta la llegada del Mesías recordará estas dos realidades durante cada parto: el pecado y la promesa de redención. Este verso 16 apunta hacia una realidad terrible presente en la relación esposo-esposa, desde el pecado de nuestros primeros padres. El hombre ejercerá un dominio errado sobre la mujer y se aprovechará de ese deseo suyo por estar con él. Es una terrible realidad que debe ser revertida por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que comienza a restaurar en el ser humano su estado original. De manera que el esposo cristiano se debe caracterizar por amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó sacrificialmente por ella, como Pablo nos enseña en Efesios 5, 25 al 30. Es decir, el hombre señorea cuidando y guardando. El mandato divino para el hombre es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Continuaremos en el próximo video con el juicio sobre Adán y por lo tanto sobre toda la humanidad. Gracias por seguirnos.